Desde el oriente de El Salvador, somos Emmaús TV, una señal que viene desde lo alto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar pues la predicación de esta mañana en el libro de Romanos, capítulo 11. No hemos terminado todavía ese capítulo 11. Recuerden que estamos hablando capítulo 9, 10 y 11, un mensaje específico para Israel. Y en el capítulo 11 nos quedamos en el versículo 22. Es decir, que ahora vamos a iniciar entonces el versículo 23 en adelante. Romanos capítulo 11, versículo 23 en adelante. En los versículos anteriores estuvimos viendo unos versículos que son quizás un reclamo del apóstol Pablo para los gentiles, porque, bueno, a veces pasa, ¿no?, en la vida de los seres humanos que a veces estamos caídos, derrotados, estamos ahí desanimados y estamos en dificultades tremendas a lo mejor, y estamos en situaciones muy difíciles. Y otros están riendo de nosotros. Otros están haciendo feria con lo que nos está pasando a nosotros. Pero de repente los que están haciendo fiesta caen también. Y los que caen, bueno, quizás lo recomendable sería de aquel que estaba en esa situación anterior, fuera y consolar al otro. Pero el problema es que a veces sacamos de nuestra vieja naturaleza aquellos dichos tan populares, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos, te quiero ver cuando estés también igual. Entonces mi risa va a ser la fiesta en contra tuya. Y eso era lo que estaba pasando más o menos en la predicación del domingo pasado. Se habló acerca de esto, ¿no? De los gentiles que estaban en una situación de orgullo y de jactancia, y burlándose del pueblo de Israel porque habían sido faltos de fe, no habían creído en el Mesías y estaban en disciplina. Y cuando la disciplina llegó a ellos, vino la bendición para los gentiles. Y cuando viene la bendición para los gentiles dicen, ahora somos nosotros y ahora ustedes están perdiendo. Era cierto, pero no necesitamos llenarnos de orgullo, sino de humildad, reconociendo que la gracia de Dios ha sido muy buena para con nosotros, y aún sin merecerlo, el Señor nos tomó en cuenta. Recuerden que los judíos veían a los gentiles como nada, pues éramos como perros delante de ellos. Mas sin embargo, el hecho de que Dios nos tome en cuenta fue por las promesas hechas también a Israel. Recuerden que a Abraham Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahora pues estamos viendo aquí en estos versículos que Israel estaba en dificultades por su incredulidad, por su falta de fe. Ahora los gentiles estaban gozándose de eso. Entonces Pablo exhorta y dice, no es posible que esto esté sucediendo con ustedes. Y vimos en el versículo 22 que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron
pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Pero no está hablando aquí de perder la salvación cuando habla de cortado, ¿no? Sino más bien Israel estaba en el árbol correcto. Dios lo había colocado ahí, pero Dios desgajó las ramas de ese árbol y injertó a otra rama silvestre allí, y las ramas naturales estaban desgajadas. Estaba hablando acerca de Israel y estaba hablando acerca de los creyentes de la dispensación de la gracia. Ahora, entonces, el hecho de que el injerto se haya hecho no indica que aquellos ya quedaron olvidados. Y por eso él llama la atención, dice, así como ellos han sido desgajados, ustedes también podrían serlo, podrían ser desgajados. Y entonces nos llama a la reflexión que necesitamos entonces como creyentes entrar en la cultura de que la posición que ocupamos no es más que el llamado a hacerlo para Israel. Y fuimos instrumentos del Señor para hacer reaccionar a un pueblo que se negaba a alabar a su Cristo y reconocerle. Pero eso no indica que tampoco no seamos especiales delante de Dios. La iglesia del Señor es especial delante del Señor. Por eso nosotros debemos de reconocer eso y decir, bueno, si somos especiales para Dios, sigamos siendo especiales, pero en nuestra posición debemos de ser humildes. Ahora, en el versículo 23 dice, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Esto indica que Israel va a ser salvo, no ha sido desechado. Es decir, alguien podría decir, las ramas desgajadas podríamos injertarlas nuevamente en el tronco. Pues sí, lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Y el hombre ha logrado hacer esto de injertar. Toman la rama de un árbol que no es del árbol y hacen una hendidura en el tallo, colocan allí las yemas del otro árbol, la amarran y está tomando esta yema la savia del árbol y empieza a retoñar y a vivir. Y resulta que esta rama que no era del árbol natural empieza a florecer y a dar frutos. Ahora entonces, eso es el deseo de Dios también, que si hemos sido injertados ahí, nosotros que éramos las ramas silvestres, no nos olvidemos que también necesitamos llevar los frutos para el Señor. Ahora entonces, el versículo 23 dice que ellos serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Él está hablando de Israel. Es decir, si en el versículo 22 veíamos la bondad de Dios, que se refiere a la salvación de los gentiles, esa bondad de Dios que se refiere en cómo nosotros fuimos salvos, y ha sido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero eso no implica que no se pueda extender más allá la bondad de Dios. Dios va a tener misericordia de los desobedientes, así como nosotros nos llama el apóstol también aquí, que fuimos desobedientes en algún tiempo. Así también ellos, a pesar de ser desobedientes, el Señor los va a llamar otra vez, los va a injertar. Y lo que espera el Señor es que ellos, en su tiempo, sean salvos también.
Aquí entonces vemos que es interesante notar en este versículo 23 que el Señor pues no va con el tiempo nuestro, sino con su tiempo. Y a la medida que el tiempo de Dios váyase cumpliendo en el escenario de la vida y en el escenario de los tiempos, el Señor va a mostrarnos que tiene un límite para todo. El Señor es soberano. Y hasta ahora los gentiles están siendo salvos. Y hay más gentiles que necesitan ser salvos. Amén, hermanos. Y se va a hacer, o van a hacer a través de la predicación del Evangelio. Y va a necesitar a cada uno de los creyentes del Señor como instrumentos para poder predicar su palabra. Pero va a llegar un momento en que eso va a llegar a su límite, porque Dios va a injertar nuevamente a su pueblo, es decir, no todo Israel, porque ya hemos estudiado en los capítulos anteriores que solamente un remanente que es fiel, aquellos que realmente confíen y crean en Cristo. Ese remanente es el que va a ser salvo, porque van a haber muchos judíos que no van a querer creer, pero el Señor va nuevamente a dar esa oportunidad a Israel para su salvación. Y en el versículo 24 dice: porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos que no son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Está hablando de Israel. Es decir, Pablo está dando una explicación a través de una ilustración de un injerto, de un árbol y de las ramas. Es decir, él dice: ustedes que no eran de este árbol y fueron cortados de otro árbol silvestre. El mundo pagano en el cual nos movemos los gentiles era muy despectivo, ¿no? ¿Cómo nos llamaban? Nos llamaban a nosotros silvestre. Era algo despreciable, ¿no? Algo que no era, es como decir: tú eres bastardo y yo soy hijo legítimo. ¿Quién se siente mal si estuvieran dos hermanos ahí peleando y dijeran: tú eres un bastardo? ¿Cómo se sentiría el que le dijeran bastardo? Mal. Y yo soy un legítimo. El legítimo se siente orgulloso, ¿no? Ahora entonces nosotros éramos algo parecidos, éramos silvestres. Cuando Jesús llegó una mujer y le dijo que le hiciera un milagro con su hija enferma, y el Señor le dijo: no es bueno que el pan de los hijos se lo demos a los perrillos. Recuerden cómo fuimos llamados nosotros: perrillos. Ahora, pero entonces ahora se nos está llamando silvestres. Pero qué bueno y qué maravilloso es el Señor, que a pesar de ser lo despreciado, lo vil del mundo, lo despreciado, el Señor lo ha tomado y lo ha colocado dentro de su pueblo, y ahora somos especial tesoro para Él. Ahora entonces vemos que el apóstol aquí le está diciendo: bueno, si Israel fue desgajado, pues puede el Señor ponerlo en su propio olivo, en su propio estado natural, como Él fue llamado. Es decir,
aquí está hablando acerca de Israel y de Judá, de los dos, de los dos grupos de judíos. Un día los va a juntar el Señor, los va a volver a llamar, y estos van a tener el privilegio de entrar en el reino milenial. Ahora entonces, vemos que es algo muy interesante aquí, que Pablo está recalcando la promesa para Israel otra vez. Todos estos capítulos está viendo el problema de Israel en el presente, está viendo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y está viendo que en el pasado fue mal el problema de Israel. En el presente todavía sigue mal, pero hay una oportunidad de restauración, pero en el futuro va a ser algo bueno para Israel. Y entonces, hay algunos que han querido contradecir lo que dice este pasaje. Algunos creen que nosotros somos el nuevo Israel, la iglesia. ¿Somos el nuevo Israel nosotros, hermanos? No. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Pero hay que aclarar también, dentro de la iglesia hay judíos, hermanos. Sí, hay judíos. Pero, más sin embargo, nosotros no somos Israel. Y algunos dicen, queriendo justificar que nosotros somos Israel, dicen, recuerden que nosotros estamos en el nuevo pacto que le fue ofrecido a Israel. Ahora, a Israel le fue ofrecido en Jeremías capítulo 31 un nuevo pacto. Ahora, pero a la iglesia también dice que este es el nuevo pacto de la alianza en la cena del Señor, pero es algo diferente y lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahora, entonces vemos aquí en el versículo 25, vamos a hablar de la salvación de Israel al fin de los tiempos. Ahora, veamos aquí en el versículo 25 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha concedido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Es decir, el apóstol está diciendo aquí que parcialmente Israel fue endurecido para no creer en Cristo. Ahora entonces, vemos dos cosas importantes aquí, que no es un endurecimiento total, es decir, para toda la vida, para siempre, no, es algo parcial, algo que va a durar hasta el tiempo que Dios quiera. Ahora dice en el versículo que es un misterio. Ahora, en la Escritura hablamos en el Nuevo Testamento como 7 o 8 veces aparece escribiendo el apóstol Pablo y también el apóstol Juan, hablando acerca del misterio, los misterios de Dios. En este caso está hablando del misterio de la salvación de Israel. Ahora, y vemos aquí que dice que para que nosotros los gentiles no seamos sabios en vuestra propia opinión. Ahora, aquí este versículo se le baja el orgullo a aquellos que están en contra de Israel. Porque hay algunos que están tan en contra de Israel que han llegado a decir que Israel, pues ya Dios no lo ha desechado totalmente. Más sin embargo, este versículo está diciendo que este misterio es un misterio que no, en el cual nosotros no podemos dar nuestra opinión acerca de Israel en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su vida y acercamiento y a su comunión con Dios, porque Dios va a volver otra vez a llamar a este remanente fiel y va otra vez a tener esa
esa relación tan estrecha que vamos nosotros los gentiles a darnos cuenta que no es correcto hablar de Israel. Ahora, entonces vemos aquí que el versículo dice dos cosas. Su endurecimiento es parcial, no es total, y también su endurecimiento es temporal y va a llegar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es algo maravilloso. Yo le escuché una vez yo creo que Gigi Ávila todavía está vivo, todavía no se ha muerto. No he oído yo en el ambiente cristiano que Gigi Ávila haya muerto, pero oí a este viejecito que es un pastor que ya a pesar de sus años no deja de servir al Señor, un hombre que ha dedicado su vida a servir al Señor. Y este hombre estaba diciendo: yo le pido a Dios en oración que sea yo el que predique para que salve el último de los gentiles. Cuando estamos hablando de la plenitud de los gentiles, estamos hablando de que el número de la iglesia tiene un límite. Es decir, en el momento que se cumpla el último salvo de los gentiles, hasta allí llega la iglesia, el número de los creyentes de la iglesia. Es decir, qué maravilloso fuera, ¿no?, que en un culto como este se salvara el último de los gentiles en esta iglesia, ¿verdad, hermano? Sería maravilloso. No sabemos a dónde va a ser la predicación donde se va a salvar el último. No lo sabemos, no lo dice, porque no dice cuánto, la fecha específica, cuándo va a ser esto. Ahora, pero dice que la plenitud de los gentiles va a llegar hasta el último salvo de la iglesia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, dice el versículo 26: así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Cuando dice todo Israel se refiere a todo el remanente fiel. Ahora, fíjense, hermanos, que hay otros que han confundido también la plenitud de los gentiles con el tiempo de los gentiles. Es algo diferente. La plenitud de los gentiles tiene que ver con la relación de los gentiles y la iglesia. Es algo diferente, pero los tiempos de los gentiles está hablando de los gentiles con relación a Israel. Es muy diferente. Ahora, la relación que tiene de Israel es que los gentiles se han impuesto sobre Israel. Israel siempre ha estado de esclavo, servidumbre. Y a través de todos los tiempos nos hemos dado cuenta. Ahora entonces, vemos que no necesitamos clarificar esto. Bueno, la plenitud de los gentiles son los que están siendo salvos ahora y están ingresando a la iglesia. Ahora, pero también la plenitud de los tiempos de los gentiles es cuando los gentiles controlen a Israel hasta la segunda venida de Cristo. Allí los gentiles van a caducar allí también en cuanto a estar en contra de Israel, guerras contra Israel y aflicción contra Israel y toda esa cosa, esa enemistad que hay en el Medio Oriente se va a acabar. Y por eso es que Israel, bueno, es un pueblo escogido y especial para el Señor. Y el Señor le ha llamado en el Antiguo Testamento, bueno, de muchas maneras. Le llama mi hijo a Israel, pero también le llama mi esposa. O sea que ha usado calificativos tan estrechos con Israel
que Israel es muy especial para Dios. Ahora bien, en el versículo 26 dice que Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Versículo 27. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Es decir, Dios ya no se va a acordar de los pecados de Israel. Aquí está hablando de Israel. Dios no se va a acordar de todo el problema que hubo de idolatría, todo el problema que hubo de rechazo en cuanto al Mesías, todo el problema que hubo a desechar a Jesucristo. Eso va a quedar olvidado. Y va a llegar otra vez esa conexión entre Israel y Dios, esa comunión. Por eso es que, hermanos, no debemos de olvidar que el Dios que nosotros hemos creído es un Dios de gracia. Amén, hermanos. Un Dios de gracia, no solamente para nosotros, sino también para Israel. Y la palabra gracia significa algo que no merecemos, el don o el regalo que no merecemos. Y Dios, bueno, va a dar su gracia otra vez a Israel. Y vemos aquí en el versículo 28, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Ahora veamos alguna cosa interesante aquí. ¿Israel es enemigo del Evangelio, hermanos? Sí, es enemigo del Evangelio. Ahora entonces, y aquí lo dice este versículo, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Es decir, en la mente de los judíos no cabe que el Cristo al cual ellos esperaban viniera a sufrir y a morir y morir de la manera que murió en la cruz, como aquel que moría como el más despreciado homicida que existía en el mundo. No cabe en la mente de ellos. Si usted empieza a hablar de Jesucristo y del Evangelio, los judíos van a decir que están locos. ¿Me entienden? Ahora entonces, pero dice el apóstol, pero son enemigos por causa de vosotros. Entonces, esa enemistad nos lleva a algo bueno. La enemistad que los judíos tienen con el Evangelio es algo bueno y maravilloso para nosotros, porque por medio del Evangelio nosotros hemos sido salvos. Amén, hermanos, hemos sido salvos. Y si no hubiera sido por el Evangelio, nosotros, bueno, seríamos entonces, no tendría sentido estar aquí. Más sin embargo, la promesa estaba en Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y quién tenía que predicarnos a nosotros? Hubiese tenido que ser Israel, para que el mundo se convirtiera al Señor. Pero fracasaron en esa empresa. Recuerden que cuando Jesucristo vino aquí a esta tierra, ¿quiénes eran los peores enemigos de los gentiles? Los judíos, y sobre todo, ¿quiénes? Los religiosos. ¿Quiénes eran los enemigos de Cristo? Judíos, religiosos. ¿Quiénes andaban detrás de Jesucristo para quererlo, para hacerle un juicio y llevarlo a la cruz? Judíos, religiosos. Es decir, los fariseos y los saduceos, los escribas y todo este tipo de gente, era el que empezó la persecución en contra de Cristo. Y entonces el Evangelio para ellos les parecía pues algo que no tenía sentido. Ahora, veamos entonces, pero dice que en cuanto a la elección de Israel es por causa de los padres. Es decir, cuando hablamos de los padres estamos hablando de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios prometió a estos tres hombres
que su descendencia nunca se acabaría y que en su descendencia siempre tendría la bendición. Fue una promesa hecha a ellos. Ahora, Israel, la elección de Israel viene por causa de estos hombres. Y por eso, una cosa interesante que a través de los tiempos nosotros debemos de siempre recordar: ¿Dios es hijo de hombre, hermanos? No. Porque fuera hijo de hombre, pudiera retractarse y decir: ya no voy a salvar a Israel. Sí, si fuera hombre. Pero Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Así que Dios dijo y Dios va a cumplir. Por eso está diciendo este versículo, que son enemigos por causa del Evangelio, pero en cuanto a la elección por parte de los padres, Dios lo va a cumplir. Va a cumplir la salvación de Israel. Versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Si Dios dijo que Israel iba a ser salvo, se va a salvar. ¿Y quién podrá impedirlo? Nadie. Si Dios dijo que los gentiles se iban a salvar a través de la predicación del Evangelio, los gentiles serán salvos. ¿Quién lo puede impedir? Nadie. Ahora en este mundo religioso que tenemos ahora en este tiempo, las predicaciones son variadas y con un sentido opuesto a lo que Dios ha dicho. La gente está predicando que la salvación es por medio de las obras. Los judíos se van a salvar por medio de las obras, hermanos. Es por la fe también. Ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. El remanente de Israel que confía en Jesucristo va a ser salvo por la fe también. En tiempos de angustia y tribulación, pero ellos tienen que confiar en Cristo también. Ahora, veamos en el versículo 30, dice: pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Ahora, la causa de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios hacia nosotros, fue por la desobediencia de Israel. Y por eso ahora gozamos y disfrutamos de la maravillosa gracia que estuvimos cantando en el devocional, ¿no? Maravillosa gracia. Y es algo maravilloso, que no solamente nos trajo la salvación, sino que abundantes riquezas espirituales en Cristo Jesús. Hermanos, es algo maravilloso. Ahora, y dice el versículo 30, que en otro tiempo nosotros fuimos desobedientes a Dios. Pero Pablo trae a la memoria y dice: y ya que en esa desobediencia el Señor lo llamó, ya que en esa desobediencia ahora ustedes son la iglesia del Señor, llamados hijos de Dios, pues manténganse en ese orden, sin ser desobedientes. Sin ser desobedientes. Qué bueno es cuando los creyentes son obedientes, hermanos. Es muy bueno que los creyentes sean obedientes. Y no solamente dentro de este templo, sino allá donde quiera que andemos los creyentes. Ahora, y veamos en el versículo 31, dice: así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrado misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Hermanos, entonces, ¿dónde está el orgullo de judíos? ¿Dónde está el orgullo de gentiles? No debe de haber orgullo, porque todos hemos recibido gracia y misericordia de parte del
Israel recibe misericordia, los gentiles también. Es decir, por eso dice en este versículo 32 que ellos son desobedientes, nosotros hemos sido desobedientes para darnos misericordia. Es decir, que no es por lo guapo que seamos, no es por la posición que tengamos, no es por el orgullo que maneja el hombre, el poder, el dinero, la fuerza, lo que sea. No es por eso, es por misericordia. La misericordia significa recibir lo que no merecemos de parte de Dios. Ahora entonces, Pablo termina aquí, con esto vamos a terminar con un himno de alabanza, un himno de darle gloria al Señor en estos versículos que vamos a leer. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Este es un himno de alabanza en el cual el apóstol Pablo termina este pasaje para darle gloria al Señor. Y él dice, la profundidad de la sabiduría de Dios, a lo mejor no la podamos comprender nosotros, somos tan limitados que hay cosas que no las entendemos. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí, ¿quién ha conocido la mente de Dios? Nadie. Porque la mente de Dios no es limitada. La mente nuestra es muy limitada. Ahora, ¿quién llegaba a ser el consejero de Dios? ¿Quién le ha dado consejo a Dios? ¿Necesitamos consejos nosotros, hermanos? Sí, nosotros necesitamos consejos a cada momento. Los jóvenes, sobre todo, necesitan consejos a cada momento. ¿A unos adultos? Claro que sí, a unos adultos necesitamos consejos. Ahora, entonces vemos que y aquí también dice, ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Quién le ha dado a Dios algo, hermano? A veces nos llenamos de gloria, Señor, ¿qué te puedo dar, Señor? Bueno, te voy a dar dinero. ¿De quién es el dinero, hermano? Te voy a dar mi vida, Señor. Algunos así queremos retorcer el brazo a Dios, ¿verdad? Te voy a dar mi vida si tú me das. ¿Y de quién es la vida? Pues? Dice el Señor, mía es la vida, mía es la muerte. Ahora nosotros no podemos darle nada a Dios. No podemos tener orgullo. Por eso, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién es todo, hermano? Del Señor. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y amén, hermanos, porque eso es realmente lo fundamental e importante que debemos reconocer. Ni Israel ni los gentiles debemos de exaltarnos ni llenarnos de orgullo delante de Dios, porque la honra y la gloria solo es para Él. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que seas tú comportando la vida de esta iglesia, Señor, por medio de tu palabra, que nos podamos llenar de gozo sabiendo que ha sido por la gracia y misericordia tuya que nosotros somos salvos, y que todas las bendiciones que tenemos no es por mérito, sino que es un regalo que viene de ti. Señor, te pedimos por los enfermos, que seas tú sanando a los enfermos, Señor, por gracia y misericordia también, confortándoles, Señor, que seas tú ayudándoles en todos aquellos problemas o situaciones difíciles que podamos enfrentar los creyentes. Te pedimos para este día, Señor, que haya alimento en nuestra mesa y que tú puedas darnos nuevas energías para poder descansar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús,
te lo pedimos. Amén.